Buen día a todos. Esperamos que estén bien. Esperamos que pues estén poniendo todo lo que está de su parte para que sobrevivamos estos días difíciles. Que Dios los ayude, les dé paciencia, que se quieran más en su familia. Hay que aguantar estos días difíciles. Ya en mayo, a fines de mayo, ya tendremos más libertad. Yo creo que ya podremos salir un poco, podemos ir a Estados Unidos, los que tienen visa. Y ya mayo, terminando mayo ya, pero hay que esperar. Así que también hoy comenzamos con la segunda clase de Levítico. Es la segunda clase de Levítico. Levítico es el cuarto libro, no, es el tercer libro del Pentateuco. La semana pasada vimos una parte, hoy vamos a ver la investidura sacerdotal. Es un tema. La vez pasada vimos el libro así en su conjunto y vimos algunos puntos interesantes de su teología, de su historia. Ahora vamos a ver un tema muy concreto que se llama la investidura sacerdotal o el sacerdocio. Acuérdense que el sacerdocio en el Antiguo Testamento pues tiene una función que es la que estamos viendo. Tiene una función como cuando llegó Jesucristo hace 2000 años, ellos es lo que hacían, lo que dice aquí el Levítico, Números, Deuteronomio, Éxodo, etc. ¿Sí? Muy bien, los textos que vamos a leer hoy en la clase son 4 capítulos, no 5 capítulos. Capítulo 8, capítulo 9 y 10 de Levítico. Y también vamos a leer capítulo 21 y capítulo 22. En las Biblias ahí nos dan unos títulos. En esta Biblia que yo traigo, en el capítulo 8, dice ordenación de los sacerdotes, ¿verdad? Así dice, ordenación de los sacerdotes. En el capítulo 9, pues sigue el tema. En el capítulo 10 también. Y nos vamos a brincar en el capítulo 21. Ustedes buscan el capítulo 21 de Levítico y el capítulo 22. El capítulo 21 de Levítico dice que ningún sacerdote se vuelva impuro. Sí, en el capítulo 22, que Aarón y sus descendientes no profanen mi santo nombre. ¿Sí? Son los temas que vamos a ver. ¿Okay? Ustedes pueden ir cotejando las diapositivas con lo que yo voy diciendo, porque yo voy a seguir uno por uno las diapositivas que ustedes ya tienen. ¿Ok? Ahí está el texto, ustedes lo pueden ver. Ahí está el capítulo 1, perdón, el capítulo 8, pero del capítulo 8 solamente vamos a leer unos versículos. ¿Sí? Pero está larguito, ¿verdad? Y del capítulo 9 igual unos versículos vamos a estar leyendo. ¿Sí? Quizás unos 10 versículos. Ya vienen en las diapositivas, pero es muy importante que nosotros lo vayamos viendo de la Biblia, ¿verdad? Ustedes pueden abrir su Biblia y lo vayan viendo. Yo se los voy a leer aquí despacio. ¿Sí? Dice, el Señor habló a Moisés, estoy en el capítulo 8, versículo 1 y siguientes. Toma a Aarón y a sus hijos los vestidos, el aceite de la unción, el novillo del sacrificio de expiatorio, los 2 carneros y el cestillo de panes ácidos. Y convocó a toda la asamblea a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés cumplió el mandato del Señor y la asamblea se congregó a la entrada de la tienda del encuentro. Sí, 4 versículos, pero uno puede leer más. El libro de Levítico se llama así. Y el Señor habló. El Señor habló. ¿A quién habló? A Moisés. En hebreo es Vayikra, pero en griego le pusieron el título de Levítico. ¿Sí? En griego. En hebreo, el título que le ponen es Vayikra. Aquí está, Vayikra. Y dijo. Vayikra quiere decir lo que en español tenemos, y dijo Dios a Moisés. Pero no dice Dios, dice Yahvé. ¿Sí? O dice el Señor. Entonces,
¿Y qué le dijo a Moisés? Toma a Aarón y a sus hijos, toma los vestidos, el aceite de la unción, el novillo del sacrificio expiatorio, los 2 carneros y el cestillo de panes ácimos. Así comienza este texto que nosotros vamos a analizar. Moisés dijo a la asamblea: esto es lo que manda el Señor. Después hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y les hizo bañarse, los bañó. Le vistió la túnica y le ciñó bandal, le puso el manto y encima le colocó el efod, sujetándolo con el cinturón. Le impuso el pectoral con el urim y el tumim, le puso un turbante en la cabeza y en el lado frontal del mismo le impuso la flor de oro, la diadema santa como el Señor se lo había mandado. Moisés, tomando después aceite de la unción, ungió la morada y cuanto en ella había y los consagró. Salpicó con el aceite 7 veces sobre el altar y ungió el altar con sus utensilios, el barreño y su peana para consagrarlos. Luego derramó aceite sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, les vistió la túnica, les ciñó la banda y les puso sobre la cabeza los birretes, como el Señor se lo había ordenado. Hizo traer el novillo del sacrificio expiatorio. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza de la víctima. Moisés degolló y tomando sangre untó con el dedo los salientes del altar por todos lados, así purificó el altar, derramó la sangre al pie del altar y así lo consagró para expiar en él. Tomó toda la grasa que envuelve las vísceras, el óvulo del hígado, los 2 riñones con su grasa y lo dejó quemarse sobre el altar. El resto del novillo, la piel, la carne e intestinos, lo quemó fuera del campamento como el Señor se lo había ordenado. Hizo traer el carnero del holocausto. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza de la víctima. Moisés lo degolló y roció con sangre el altar de todos lados. Descuartizó el carnero y dejó quemarse la cabeza, los trozos y la grasa. ¿Sí? Nada más son unos versículos. Esta va a ser la función de los sacerdotes, pero primero Moisés es el que unge a Aarón y a sus hijos. Se revisten, pero antes de la unción, de la imposición de vestiduras, antes de todo eso, ¿qué hicieron? Se bañaron, se quitaron todas las mugres, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso dice el capítulo 8. Ahora el capítulo 9, igual, no solamente los versículos les leo, pero conviene que después lo leamos completo, ¿sí? Capítulo 9 de Levítico dice: el día 8 Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y al senado de Israel y dijo a Aarón: toma un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos en presencia del Señor. Y di a los israelitas: tomen un macho cabrío para el sacrificio expiatorio, un novillo y un cordero añales y sin defecto para el holocausto, un toro y un carnero para el sacrificio de comunión que sacrificarán en presencia del Señor, y una ofrenda amasada con aceite, porque hoy el Señor se les mostrará. Llevaron ante la tienda del encuentro lo que Moisés había mandado, y acercándose toda la comunidad se colocó ante el Señor. ¿Sí? Moisés les dijo: cumplan cuanto el Señor ha ordenado y se les mostrará su gloria. Después dijo Aarón: acércate al altar a ofrecer tu sacrificio expiatorio y tu holocausto. Expía así por ti y por el pueblo. Presenta luego la ofrenda del pueblo y expía por él como el Señor ha ordenado. Aarón se acercó al altar, degolló el novillo de su sacrificio expiatorio. Los aaronitas le acercaron la sangre y él, mojando el dedo en ella, untó los salientes del altar. Después derramó la sangre al pie del mismo altar. Dejó quemarse sobre el altar la grasa, los riñones, el óvulo del hígado de la víctima, como el Señor lo había ordenado a Moisés. ¿Sí? Este es el capítulo 9. Vean lo que están haciendo los sacerdotes. Ya Aarón y sus hijos son sacerdotes. ¿Sí? Parecen
esos señores que trabajan en el mercado, en el rastro, que matan animales, los descuartizan, los cortan, los preparan para vender. Parecieran, ¿verdad? Porque están matando animales y los están descuartizando. Ahora, pueden ver el capítulo 10, igual vamos a leer más unos versículos porque es importante que lo leamos. Dice: Nadab y Abihu, hijos de Aarón, agarrando cada uno un incensario y poniendo en ellos brasas e incienso, presentaron al Señor un fuego profano que Él no les había mandado. Dos de los hijos de Aarón, Nadab y Abihu. De la presencia del Señor salió un fuego que los devoró y murieron en presencia del Señor. O sea, hay un fuego del cielo y quemaron a Abihu y a Nadab, hijos de Aarón. ¿Por qué? Porque ofrecieron incienso profano. Y además como que no les tocaba hacer eso, ¿verdad? Y dice, versículo 3, estamos en el capítulo 10, versículo 3. Moisés dijo a Aarón, a esto se refería el Señor cuando dijo: mostraré mi santidad en mis ministros y mi gloria ante todo el pueblo. Aarón no respondió, se quedó callado cuando vio que sus hijos habían muerto chamuscados. Y aquí empieza algo interesante, ¿verdad? Cómo el poder de Dios puede exterminar a alguien que desobedece. Cómo el poder de Dios puede matar a gente que profane las cosas que Dios ha mandado. ¿Sí? Moisés llamó después a Misael y Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: retiren a sus hermanos de la presencia del santuario y sáquenlos fuera del campamento. Ya sacaron a los muchachos muertos. ¿Sí? Se acercaron y con sus túnicas los sacaron fuera del campamento como Moisés había ordenado. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no os despeinéis ni os vistáis harapos, así no moriréis ni se encenderá la ira del Señor contra la comunidad. Vuestros hermanos, los demás israelitas, se encargarán de llorar por el incendio que envió el Señor. No salgas por la puerta de la tienda del encuentro, no sea que mueran, porque están ungidos con aceite del Señor. Ellos hicieron lo que Moisés les había dicho. ¿Sí? O sea, estos son los primeros versículos de los 3 capítulos, 8, 9 y 10 de Levítico. ¿Sí? Ahora, vamos a leer también los primeros versículos del capítulo 21 y 22, que están muy relacionados porque el tema es sobre el sacerdocio, sobre la función del sacerdote, sobre la vestimenta del sacerdote. Amén. A ver, sí, dice... Si lo pueden ver en su Biblia, pues mucho mejor. ¿Ok? Dice, a ver. Dice en el capítulo 21, dice: el Señor dijo a Moisés: así dirás a los sacerdotes descendientes de Aarón, que ninguno de ustedes se vuelva impuro por el cadáver de alguno de sus parientes, a no ser que se trate de tus parientes muy cercanos, como su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano o una hermana joven en edad de casarse, muy allegada a él y que no ha pertenecido a ningún hombre. Por ella podrá volverse impuro. Como jefe en medio de su pueblo, no se profanará ni se contaminará. Dice el capítulo 21. ¿Sí? ¿Ok? No hay que contagiarse. Es más, no hay que acercarse a los difuntos. Pero si es tu familiar el que murió, tu mamá, tu papá, tu hermano, pues si puedes. Acuérdense ustedes del pasaje del buen samaritano. Porque el levita y el sacerdote que pasan primero ven al hombre tirado, le sacan la vuelta? Porque pensaban que estaba muerto y ellos estaban cumpliendo este mandato. ¿Sí? ¿Ok? O sea, es el capítulo 21. ¿Sí?
Si hay algunas fallas en la clase, luego las corregimos. ¿Ok? Bueno, porque a lo mejor sí, yo ya vi una. Es el capítulo 21. Miren. Estos textos tienen mucha relación con el libro del Éxodo. Vamos a ver el capítulo 28 del libro del Éxodo. Nomás vamos a leer unos versículos para que veamos cómo en el libro del Éxodo también ya se nos había dicho cómo iba a ser la vestimenta de los sacerdotes. ¿Sí? Ustedes pueden buscar el capítulo 28 del Éxodo y ver los primeros versículos. Dice: ordena de entre los israelitas se acerquen a ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar, para que sean mis sacerdotes. Para Aarón tu hermano harás vestiduras sagradas en las que se manifiesten la majestad y el esplendor. Ordena a los artesanos hábiles, a los que yo haya llenado de sabiduría, que hagan las vestimentas para que Aarón sea consagrado como mi sacerdote. Esto es para que vean ustedes cómo empiezan los sacerdotes a tener esa clase de vestimenta. No iban a vestir como la gente común y corriente, se iban a distinguir, ¿verdad? Y la primera distinción es así: la apariencia, la ropa, la vestimenta que ellos usan. ¿Ok? Entonces, inclusive va a tener oro, va a tener piedras hermosas, piedras finas en los hombros, 6 y 6, como expresión de las 12 tribus de Israel. El pectoral, una cruz grande, digo no cruz, pero era algo que se ponían aquí enfrente, en el pecho, en el pectoral. Los obispos tienen un pectoral, el Papa tiene un pectoral, es una cruz grande, pero ya esto ya es el cristianismo. En aquel tiempo de ellos se ponían otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahí viene una imagen, vestiduras sagradas del sacerdote, del sumo sacerdote. ¿Sí? Allá en la diapositiva número 12. Vestiduras del sumo sacerdote. Ahí están las piedras en el hombro que les digo. ¿Sí? En la cabeza va una piedra que se llama once. En la cabeza se pone algo que se llama mitra, como los obispos tienen una mitra, esa cosa que se pone así grande, es como una mitra. Es una copia, el solideo, la mitra, la casulla, el pectoral, los ornamentos que usa un sacerdote actual o un obispo, vean que tiene alguna similitud con estos ornamentos antiguos. De hecho, de aquí se copian, pero no nada más de aquí se van a copiar, también se van a copiar los ornamentos actuales de los príncipes y de los reyes, porque toda la vestimenta sacerdotal de la Iglesia Católica lo toman del modelo monárquico, o sea, de los reyes. Y eso también lo tenemos que saber. Cuando uno estudia historia, eso lo tiene que conocer. ¿Sí? Ahí está el pectoral. Aquí lo tienen en el pecho. Vean ustedes que son 4, 8, 12 cuadritos. Símbolos de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? A mano derecha está el Urim y los Tumim. Éxodo 28:30. Son algunas piezas que ellos se cuelgan aquí y que luego lo agarraban los sacerdotes y lo que hacían, voy a hacer una comparación muy simple, como si fueran unos dados o como si fueran unos palitos que ellos utilizaban para descifrar como la suerte de alguien, para pronosticarle, para explicarle la situación o decir lo que iba a suceder. Para eso servían los Urim y los Tumim, y lo utilizaban también los profetas, no nada más los sacerdotes. En este caso es propio del sacerdote. El efod, ahí está. El efod es como la parte de abajo del chaleco que tiene.
Ahí están las citas donde lo menciona. Abajo tiene el manto azul, ¿sí? Más abajo la túnica blanca. La túnica blanca es como lo que se pone el sacerdote, su alba, para hacer la misa. El efod es como la casulla, si ustedes quieren, ¿sí? Luego a mano derecha está el cinto. Nosotros utilizamos un símbolo cuando ponemos sotana o el alba, que es como el manto, ¿verdad? Uno se amarra. Y las granadas y campanillas ahí van abajito, como que suena cuando uno caminaba, ¿verdad? Así como los danzantes. Ustedes han visto los matlachines que danzan, ellos usan también como campanitas. Es algo parecido. Es una comparación un poco sencillona, pero para que lo entendamos, ¿sí? ¿Ok? Algunas explicaciones de este texto o de los textos que hemos leído. En el Antiguo Testamento, tanto Levítico como Éxodo hablan no de asemejarse a los seres humanos comunes, hablan de ser diferentes, apartados de los demás. Era una condición para ser sacerdote. De hecho, lo sagrado en el Antiguo Testamento, lo que es sagrado es lo que está separado, apartado para Dios. Tiene función, su bondad es para servir a Dios, y por eso se llama sagrado, porque está separado, apartado. No es común, es algo especial para servicio de Dios, ¿sí? Y eso es bueno que tengamos en mente, claridad, para que diga uno, y entendamos algunas cosas que hay en la Iglesia Católica actualmente, para que lo comprendamos. Si alguien quería ser sacerdote, tenía que someterse a toda una serie de ritos que lo separaban totalmente y para siempre de los demás, ¿verdad? Para salvar la pureza del sacerdocio se tenía que sacrificar la solidaridad, haciendo más grande la lejanía. Mientras más separado estés de la gente, había la idea de que te depurabas, te purificabas, eras más puro, no eres como la gente, tanto tu vestimenta, tu alimento, tu proceder tenía que ser diferente, ¿sí? Esa era la concepción de ser santo, para que entendamos el Nuevo Testamento. Por eso mucha gente no entendemos el Nuevo Testamento, porque no entendemos el Antiguo Testamento, no lo conocemos, no lo hemos estudiado. Y para entender bien el Nuevo Testamento uno debe de conocer el Antiguo Testamento, inclusive algo de historia, ¿verdad? Se le pedía al candidato al sacerdocio el olvido de su humanidad, más que su aceptación. O sea, que se olvide de su humanidad, de sus necesidades, de la función, no sé, y que se dedique a este reglamento, ¿sí? Tenían que ser de la familia de Aarón, de la familia de los levitas. No se podía ser sacerdote de otra familia. O sea, ser sacerdote era genético, hereditario, era como una dinastía. Nadie más podía ser sacerdote, ¿sí? Inclusive esto sucede con los profetas. Eres profeta, tienes que ser hijo de profeta. Pero en la Biblia hay unos que son profetas porque sienten el llamado de Dios, pero no provienen de familia sacerdotal, profética. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hacer una aplicación, vamos a ver la meditación. Yo nomás di unas cuantas explicaciones, hay muchas, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo es un pequeño acercamiento a la función sacerdotal, a las vestimentas sacerdotales, a la función, a la naturaleza del sacerdocio del Antiguo Testamento. Vamos a hacer una comparación con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer unas lecturas comparativas con el con el Evangelio, algunos pasajes, pero también con una carta, bueno, no es carta, pero es como un libro que se llama Hebreos, la carta a los Hebreos, porque ese libro habla mucho del sumo sacerdote, habla de ofrendas, habla de sacrificios, habla de pureza, pero muy diferente a este libro de Levítico.
Ahí les va. Nuestro Señor Jesús procede de la tribu de Judá. No proviene de la tribu de levitas, ni proviene de la familia de Aarón. ¿Sí? Ojo con esto. Una tribu que no menciona a Moisés al hablar del sacerdocio. Y para eso es conveniente que ustedes vean la carta, bueno, así se llama, la carta a los Hebreos. Es una carta muy bonita, que vale la pena que la leamos, ¿verdad? Antes decían que era carta a los Hebreos, mucho antes decían carta de San Pablo a los Hebreos, pero actualmente ni es de San Pablo ni es una carta, quizá ni sea a los Hebreos, ¿verdad? Y es un texto interesante que pudiéramos leer y leerlo así con una intención más crítica, más de fe, para que comprendamos algunas cosas, ¿sí? Entonces, en Hebreos 7:14, capítulo 7, versículo 14, dice así, para que, dice, miren, 7:14, pues como se sabe, nuestro Señor salió de la tribu de Judá, y esta tribu no fue mencionada por Moisés cuando habló del sacerdocio, ¿sí? Vean ustedes los contrastes. Con Jesucristo van a haber muchas cosas que no son como son los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Ok? En Génesis 49, versículo 10 dice algo parecido. Génesis 49, 10. Ustedes lo pueden ver en su Biblia. Dice así: miren, no se apartará el cetro de Judá, ni el bastón de entre sus piernas, hasta que venga aquel a quien le pertenece, y las naciones le presten obediencia. O sea, aquí se está profetizando, se está anunciando que alguien va a venir de la tribu de Judá. Y ese alguien, en el libro de Hebreos, está diciendo que Jesús proviene de la tribu de Judá. No proviene de las familias sacerdotales. Él proviene de otra familia, ¿sí? Y dice que la gente le va a hacer caso. Se los leo otra vez. No se apartará el cetro de Judá, ni el bastón de entre sus piernas, hasta que venga aquel a quien le pertenece y las naciones le presten obediencia. ¿Ok? Para Jesús no había lugar en el sacerdocio según la ley de Moisés. Y la carta a los Hebreos lo confirma. Capítulo 8, versículo 4, dice así: si él estuviera en la tierra, no sería sacerdote, porque ya existen aquí los que ofrecen dones según la ley. O sea, esta carta a los Hebreos se escribió después de la resurrección de Jesucristo. Esta carta a los Hebreos tiene su fecha. Tal vez haya sido en el año 80, 90, no, tal vez haya sido en el año 90 después de Cristo, porque los santos padres de la iglesia hacen referencia a esta carta y son padres del año 100 más o menos, entonces no se puede escribir después porque ya existía y nadie lo escribió en el año 80, nadie hace referencia en el año 80 sino hasta en el año 90 más o menos. Hay padres de la iglesia que hablan de esta carta la carta a los Hebreos, ¿sí? Muy bien. Jesús es un sacerdote no separado, porque Jesús, ¿cómo va a vestir? ¿A cuántas casas va a ir? ¿A cuántos leprosos, gente de mala vida, pobres, ricos, pecadores, enfermos, muertos va a tocar Jesús? Si ustedes se fijan, Jesucristo no cumple, no hace lo que hacían los sacerdotes. Él es diferente,
¿Se acuerdan cuando a un leproso le puso las manos? Le dijo, sí, quiero, cúrate, y se curó. ¿Se acuerdan cuando se acercó a una prostituta y le dijo, mujer, ya no peques más, vete a tu casa, tus pecados son perdonados? ¿Cómo iba Jesús? Se metía en las casas. Entonces Jesús no va a tener la función, ni las actitudes, ni los gestos que tenían los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Sí? Lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2. Yo nada más se lo mencioné aquí a ustedes, pero oigan lo que dice estos 3 versículos, capítulo 2, versículo del 16 al 18. Dice así: porque Jesús en efecto no viene en auxilio de los ángeles, sino por los descendientes de Abraham. Por tanto, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y digno de fe en lo referente a Dios, capaz de expiar los pecados del pueblo, Jesús debía asemejarse en todo a sus hermanos. ¿Sí? Así dice. Y el versículo 18 dice: de este modo puede ayudar a los que son probados, porque precisamente él mismo padeció y fue puesto a prueba. Jesús lo tentó el demonio en el desierto. Fue tentado, sufrió las tentaciones. Jesús supo lo que es ser tentado, ¿verdad? Ahí está el texto. Está claro que no vino en auxilio de los ángeles, sino en el linaje de Abraham. Por eso tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Jesús se hizo en todo semejante a nosotros. Jesús tuvo que tomar la condición humana normal y profunda para acceder al sacerdocio. Pero cuando se habla de Jesús de sacerdote, se habla de él de sacerdote cuando haya resucitado. Y no se habla como un sacerdote común, sino que se habla del sumo sacerdote. Y se habla del único sumo sacerdote. ¿Sí? Ahí viene en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. ¿Por qué estoy leyendo la carta a los Hebreos? Porque una forma de entender el libro de Levítico y de Números es leer este libro que se llama la carta a los Hebreos. En Hebreos 5, versículo del 7 y el 8, dice así: Cristo, que en el tiempo de su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con clamor poderosa y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su humilde sumisión. ¿Ok? Él era humilde y lo escuchó el Padre. Y ahí viene el texto: durante su vida mortal dirigió peticiones y súplicas, etc. La fuerza del sacerdocio de Jesucristo estuvo en que quiso ser débil. La de nosotros está en que debemos reconocernos débiles sin todas las fuerzas. Hay que parecerse a Jesús. Y Jesús mostró su debilidad. Y a nosotros se nos pide que también sigamos su camino, que lo imitemos. Nosotros somos débiles. Y el mundo nos lo está diciendo actualmente. Está el coronavirus, ¿verdad? Un virus nos está acabando. No somos tan fuertes. La grandeza del sacerdocio de Jesús está en que no cometió pecado. La grandeza está en el reconocimiento de nuestros pecados. Yo tengo que reconocer mis pecados. Todos somos pecadores, todos estamos manchados. El que diga que no, yo creo que está más manchado, porque es un orgulloso, un soberbio, no es humilde. A los sacerdotes nos haría bien que de vez en cuando nos preguntáramos si nos reconocemos débiles para dejarnos ayudar, enseñar y hasta corregir por personas que nos rodean. El sacerdote actual del Nuevo Testamento, que somos nosotros, que estamos en la Iglesia Católica, requerimos de tener ese sentimiento de humildad y aprender de la gente. ¿Sí? No sé si ustedes piensan así, pero yo tengo que decírselos. La grandeza de un sacerdote está en el reconocimiento de sus debilidades. Jesucristo lo hizo. La debilidad no es carecer de fuerza, sino en reconocer que no se tienen todas las fuerzas. Ser débil y no consiste tampoco en justificar nuestros pecados, sino en reconocerlos. Hay que aprender a confrontar, a aceptar, a reconocer nuestros pecados, no a maquillarlos, no a justificarlos. Y además, una persona que siempre anda justificándose es una persona inmadura, incompleta. Siempre le anda echando la culpa a los demás, reparte la culpa a los demás. No es capaz de asumir las consecuencias de sus actos.
¿Sí? ¿O es que deseamos ser o parecer tan separados o especiales como el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento? ¿Qué clase de sacerdotes queremos ser? ¿Como los del Antiguo Testamento o como el sacerdocio de Jesucristo? Es bueno que pensemos un poquito en esto. Es bueno que lo volvamos a leer, este tema. ¿Nosotros cómo somos? Por eso también aquí en las clases, en las diapositivas, viene una oración. ¿Sí? La oración. No, todavía, estamos en la meditación. A ver, la meditación. Luego la oración, Jesús. Dice la oración: Jesús mío, te ruego por toda la iglesia, concede el amor y la luz de tu espíritu y da poder a las palabras de los sacerdotes para que los corazones endurecidos se ablanden y vuelvan a ti, Señor. Señor, danos sacerdotes santos, tú mismo consérvalos en la santidad. Oh divino y sumo sacerdote, que el poder de tu misericordia los acompañe en todas partes y los proteja de las trampas, acechanzas del demonio que están siendo tendidas incesantemente para las almas de los sacerdotes. Que el poder de tu misericordia, oh Señor, destruya y haga fracasar lo que puede empañar la santidad de los sacerdotes, ya que tú lo puedes todo. Oh amadísimo Jesús, te ruego por el triunfo de la Iglesia, por la bendición para el Santo Padre y todo el clero, por la gracia de la conversión de los pecadores empedernidos. Te pido, Jesús, una bendición especial y la luz para los sacerdotes ante los cuales me confesaré durante toda mi vida. Santa Faustina Kowalska. Ella hizo esta oración. ¿Sí? Ok, entonces nosotros siempre rezamos por los sacerdotes, por las vocaciones, por la perseverancia, etc. ¿Sí? Queda claro que un sacerdote es un hombre que ha renunciado a todo por seguir a Cristo y servir a la humanidad, por lo que merecen nuestra veneración, respeto, comprensión, apoyo, acompañamiento, amor. Recibir nuestro agradecimiento principalmente requiere de nuestra oración. ¿Qué hago yo para preservar la santidad de nuestros sacerdotes? Ya ustedes empiezan a hacer preguntas, aunque acuérdense una cosa, yo no lo mencioné aquí porque el tema es muy amplio. Sacerdote, según la carta a los Hebreos, somos todos bautizados. Lo recuerda la carta a los sacerdotes. El sacerdocio eterno que todos tenemos, lo adquirimos cuando nos bautizamos. Ese es el sacerdocio eterno que siempre lo vamos a tener y nos va a llevar a la vida eterna. Y hay que desarrollarlo durante la vida. El sacerdocio que yo tengo también, aparte del sacerdocio común, el sacerdocio común es el sacerdocio que todos tenemos cuando nos bautizamos y es un sacerdocio eterno. Pero algunos de nosotros estamos como llamados para ser sacerdotes ministeriales, o sea, sacerdotes servidores de la comunidad. Y eso lo adquirimos cuando uno pues, es ordenado por el obispo y estamos en las comunidades y tenemos que ser maestros de oración y atender a la gente con los sacramentos y con otras necesidades. Pero ese es el sacerdocio ministerial, ¿verdad? Es para el servicio de la gente. Pero el sacerdocio más grande es el bautizo. Ese es el más grande, porque ese nos lleva a la vida eterna y nos hace convivir como hermanos. Por esa razón todas las religiones tienen ese bautizo. Bueno, quizás algunos no tengan, pero la mayoría la tienen, porque es el nacimiento, el renacer de nuevo, que le decía Jesús a Nicodemo. ¿Sí? Y el sacerdocio que nosotros cumplimos, ya como en mi caso, ya es servir al Señor por medio de la iglesia, de la comunidad, por medio de los sacramentos, etc. ¿Sí? Entonces, según la carta de los Hebreos, según Jesucristo, los evangelios, el bautismo es el que nos lleva a Dios. Y Jesús le va a decir, tienes que renacer del agua y del Espíritu Santo. Y Jesús mandó a los apóstoles y les dijo, vayan por todas partes y bauticen a todos los que crean en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Así lo dice Jesucristo en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, al final del Evangelio. ¿Sí? Entonces, el sacerdocio de nosotros es el sacerdocio del Nuevo Testamento, el sacerdocio de la Iglesia, el sacerdocio cristiano. ¿Sí? El sacerdocio del Antiguo Testamento de Aarón, de Levita, se truncó, se quedó atrás y comenzó la Iglesia Católica. Pero igual la Iglesia Católica prestó en parte los ornamentos y algunas formas de nuestros ritos cristianos a los judíos. Por ejemplo, en la misa se leen las lecturas, porque también los judíos en su sinagoga leían el Antiguo Testamento, leían la ley y se explicaba. Por eso las misas católicas leemos las lecturas, hay un momento de homilía, hay un momento de meditación, y luego sigue la Eucaristía, donde se consagra el pan y el vino, y todos comemos, y recibimos a Jesús, hacemos oración, y nos despiden, etc. ¿Sí? Entonces, pues con esto pues ya ustedes tienen algo sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento, el sacerdocio levita, el sacerdocio aaronita, que no es el mismo que actualmente tenemos en la iglesia, porque en la iglesia tenemos el sacerdocio del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza, de la iglesia. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias a todos, ojalá lo hayan entendido, y si no, pues mañana miércoles harán las preguntas. Digo, en la clase del miércoles en la tarde podrán hacer sus preguntas, sus dudas. Por WhatsApp la pueden hacer, pero igual vamos a tratar de, si se puede conectar, nos vamos a conectar, y si no, por medio de WhatsApp. Pues que tengan buen día, que Dios los bendiga, y que leamos Levítico, porque la próxima semana vamos a comenzar con libro de números. El sábado le van a enviar a ustedes la clase del libro de números, nomás será una clase de números. Y la clase de Deuteronomio van a ser dos partes. ¿Ok? Pues que Dios los bendiga, ánimo, coman y beban, y nos veremos después. Bye.